Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de los lugares de la memoria, en el programa en el que tratamos de darle sentido a los lugares que uno transita habitualmente, ya sean calles, nombres de pueblos, de edificios, determinados lugares que homenajean a alguien. En este caso el primer programa de esta tira, que ya debe andar por el 70 y pico, tenía una coincidencia con esta calle de la que vamos a hablar hoy. La calle Libertad, le hemos contado rápidamente, hace repaso, se llamaba 17 de octubre, vino la Revolución Libertadora, el golpe de Estado contra Juan Domingo Perón, y eliminó el nombre y le puso Libertad. Es el día de hoy que la calle se sigue llamando Libertad, y para que apareciera una calle vinculada al 17 de octubre tuvieron que pasar 40 años. Bueno, con el granadero Eber Moca, que es al que vamos a referirnos hoy, que es uno de los fallecidos en el intento de golpe fracasado contra Perón en 1955, 3 meses después va a tener éxito. Cuando bombardean Buenos Aires, la Plaza de Mayo, que se le suele decir, pero en realidad es el centro porteño, allí fallece uno de los granaderos que le hacía la guardia al presidente Perón, y era Eber Moca. Se lo homenajea rápidamente en la provincia de La Pampa. Esto fue el 16 de junio del 23, una diputada provincial decide que hay que homenajearlo rápidamente y le ponen pronto el nombre de la calle Eber Moca a lo que hoy es el barrio Fite, a uno de los pasajes del barrio Fite. También duró muy poco. Cuando viene la Revolución Libertadora o el golpe de Estado del peronismo, lo eliminan. Y hasta 1975 no va a haber una nueva ordenanza aquí en Santa Rosa que le coloque ese nombre en homenaje a Moca. Hoy en Villa Alonso Centro es un pasaje solamente ubicado entre la calle Mitre y la calle Córdoba de ese barrio. Nos acompaña Héctor Daniel de Arriba, que es autor de un libro que aborda las muertes en la Plaza de Mayo durante una década, que entiendo que vos lo situás geográficamente, más allá que sea exactamente no, en la Plaza de Mayo, y donde está, por ejemplo, la muerte de Moca. ¿Cómo andas, Héctor? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo es que decidiste por ahí empezar a investigar este periodo donde encontramos a este granadero de tan solo 21 años, pampeano, que falleció? Bueno, era un proyecto mío de hace muchos años, desde muchos años, y que estoy feliz de que se haya concretado porque llenó un vacío en el mercado editorial, bibliográfico, ya que en la historia argentina hubo, en este caso en esta década que tomé para el título del libro, Los muertos de Plaza de Mayo 1945, 53, 55, fue una década con 3 hechos sangrientos de los cuales se han sacado muy pocos datos y sobre todo se llevó a la memoria solamente la cantidad de muertos y quizás el nombre y el apellido. Claro. Pero detrás del nombre y del apellido de estos seres humanos justamente había una identidad, una humanidad, una relación social, laboral, estudiantil, empresarial, una nacionalidad, tenían edades que no estaba contemplado en las investigaciones históricas. Entonces yo me propuse saber quiénes fueron estos muertos. Los 2 de la madrugada del 18 de octubre de 1945, los 6 del 15 de abril de 1945. No menor, que es el día después del que todos recordamos, el 17. Sí, exacto. Cuando termina la manifestación del 17 de octubre, que se llenó la plaza esperando en el balcón al entonces coronel Perón, cuando se desconcentra, hay un paro de transporte, un paro nacional, entonces la gente se tiene que ir caminando y en este desconcentrarse, hacia las 3 de la mañana del 18 de octubre mueren 2 jóvenes, Darwin Ángel Pasaponti y Francisco Ramos, del cual a la historia pasó, fue rescatado Darwin Ángel. Ellos habían ido a la manifestación, eran 2 jóvenes, uno de 18 y otro de 21, que pertenecían, sobre todo Darwin Ángel Pasaponti, a la Alianza Libertadora Nacionalista. Él veía en este señor, que era el vicepresidente, que era el ministro de Trabajo y secretario de Guerra, parte de sus ideales, el catolicismo, la defensa de la nacionalidad, de la soberanía. Entonces el joven, Darwin Ángel 18, va y al desconcentrarse hay un tiroteo y muere él junto con otra persona, Francisco Ramos, que solamente se supo que tenía 21 años y era un comerciante. O sea, que no habían ido juntos incluso, ¿no? Ni se conocía, claro, ni se conocían. Pero la historia rescató, a través del justicialismo, la figura de Darwin Ángel Pasaponti. El 15 de abril de 1953, la Plaza de Mayo llena, convocada por la CGT, porque había todo un problema de aumento de precio, inflación, desabastecimiento, y entonces la CGT convoca a la plaza
y iniciado el acto, está hablando, en ese momento ya era General Perón como presidente constitucional, y estallan 2 bombas. Se habían puesto 3, pero estallaron 2, y en el momento murieron 5 personas. La 6ª morirá pocos días después, en las primeras semanas de mayo del 53. A consecuencia de las heridas. A consecuencia de las heridas. Y en ese momento mueren 5 personas que recién en el 2023, de los 5, 3 eran empleados del subte. Recién en septiembre del 2023, el 15 de abril, el Sindicato de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires inauguró una placa en la cabecera de la línea A, que está en Balcarce y Defensa, porque la segunda bomba estalla ahí abajo y mata al 3er obrero empleado del subte. Claro. Pasaron 70 años para que por lo menos una placa recordase, claro, sin los nombres y apellidos, porque recuerda a los 6 muertos. Una señora jubilada textil, los 3 obreros del subte, un miembro del Sindicato de la Madera, y el que va a morir en los primeros días de mayo era un brasileño taxista. De este hecho yo, particularmente como profesor de historia, no tenía noción, investigación ni conocimiento del mismo. Y luego se llega al que sí es trágicamente en la historia argentina el hecho más dramático, que es lo que ocurrió el 16 de junio de 1955, un hecho que tiene su prolegómeno, tiene sus antecedentes en cuanto a que el gobierno estaba muy fuerte y la oposición estaba muy fuerte también. Los puentes de comunicación, de diálogo entre la oposición y el oficialismo estaban totalmente rotos. Entonces el oficialismo llamaba a la oposición, que eran los oligarcas, los gorilas, los vendepatrias, los cipayos, y la oposición calificaba al gobierno y a sus seguidores como los cabecitas negras, los patas sucias, los descamisados, el aluvión zoológico. Entonces ese enfrentamiento con un nuevo elemento de confrontación, que fue la Iglesia Católica, motivó a una procesión, la de Corpus Christi, en junio del 55, que no estaba autorizada por el gobierno, una gran manifestación. La oposición se nuclea en torno a la iglesia, que recorre desde la Catedral, Plaza de Mayo, hasta la Plaza Congreso, y allí se arrancan 2 placas en homenaje a Eva Perón, que había fallecido en julio del 52, y se baja la bandera argentina y se iza la bandera del Vaticano. Ante esta situación, el gobierno decide hacer un desagravio el 16 de junio con un vuelo de aviones sobre Avenida de Mayo, pasando por la catedral donde reposan los restos de San Martín y la Casa Rosada. La oposición entonces cree oportuno, en una situación ilógica, aprovechar ese vuelo oficial para camuflarse, claro, y con los aviones de la Marina de Guerra bombardear la Casa de Gobierno con el objetivo de matar al presidente constitucional y reemplazarlo por un triunvirato que estaba constituido por un radical, un conservador y un socialista. Como la mañana y la media mañana del 16 de junio estaba muy neblinosa, muy espeso el aire, la neblina, el desfile oficial se suspendió. Y los sublevados de la Marina de Guerra decidieron esperar que hubiera mejor plafón, o sea, mejor visibilidad. Entonces recién el bombardeo se va a iniciar hacia el mediodía del 16 de junio, cuando la neblina ya era más tenue y ellos podían tener mayor visibilidad. Ahí te pongo un punto de aparte, así nos referimos a partir del segundo bloque, porque ahí va a venir la historia que le toca a nuestro granadero de Moca, que no es el único. Me venías contando recién que hay 2 más heridos que están vinculados a la provincia de La Pampa. En el segundo bloque nos referimos concretamente a el hecho más trágico, donde se decide bombardear la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. Continuamos en los lugares de la memoria y vamos a la pausa cuando Héctor Daniel de Arriba, el profesor de historia que ha datado los bombardeos en Plaza de Mayo en esta década entre el 45 y el 55, empezaba a contarnos el bombardeo en sí concreto, donde van a aparecer nombres de 3 pampeanos. Pero vamos al relato histórico. Estamos en el mediodía, cuando empieza a despejarse un poco la cuestión climática, y van a aparecer los aviones. Exactamente. La oposición va a atacar la Casa de Gobierno. Por eso el hecho se lo conoce como el bombardeo de la Plaza de Mayo, que es un nombre muy reducido, porque
uno como profesor en historia a los alumnos le puede dar a entender que fueron y bombardearon la Plaza de Mayo, la Pirámide de Mayo o los alrededores de la plaza. No, los aviones a partir de las 12 del mediodía salen de las bases aeronavales y 12:40 caen las 3 primeras bombas. Uno en la boca del subte A, la que en el 53 había conocido una bomba y matado al empleado Mouchet, y las dos, la segunda y la tercera, sobre Paseo Colón. Hay que ponerse en el contexto de un mediodía, claro, en un contexto histórico donde había fuertes enfrentamientos políticos partidarios, de peronismo y antiperonismo, y donde se había dado asueto a los empleados públicos para ver el desfile oficial, y que de pronto en una plaza y su entorno, la avenida Paseo Colón, Irigoyen, Rivadavia, de pronto ven venir aviones, pero que largan bombas, dos tipos de bombas. Las bombas de explosión, que al caer provocan boqueto, destrucción de infraestructura, y las bombas de fragmentación, que al abrirse el cabezal salen las esquirlas. Esto toma por sorpresa a la población, pero el presidente y los edecanes y el ministro de Guerra, Franklin Lucero, estaban avisados por los servicios de inteligencia que había un movimiento inusual en las bases aeronavales de la Marina de Guerra, que era una fuerza armada muy antiperonista. El ejército era muy fiel al Perón y la fuerza aérea estaba allí como equidistante. De hecho, el desfile oficial iba a ser por los aviones Gloster de la Fuerza Aérea. Claro. El hecho no se circunscribe solamente la Casa Rosada para matar al presidente, que no estaba porque le avisan de los movimientos de los aviones, entonces se va a la parte del subsuelo del Ministerio de Defensa, que sigue estando detrás de la Casa Rosada sobre la avenida Paseo Colón. No se circunscribe a ese entorno, sino que también se bombardea en el barrio de Recoleta la residencia presidencial, que era el Palacio Unzué. Hoy el presidente vive en la residencia presidencial de Olivos, claro. Pero en ese momento el Palacio Unzué, donde había fallecido a Perón en julio del 52, era la residencia presidencial. Entonces, cuando los aviadores reciben información de que no estaba en la Casa Rosada, van a Recoleta y bombardean los entornos de la residencia presidencial, y allí mueren 6 personas. La CGT, ante el primer bombardeo, porque fueron 3, 12:40, 15:10, 17:15, convoca, creyendo que el primer bombardeo era el único, convoca a los obreros, y a su vez están los obreros autoconvocados, que van a la plaza gritando "la vida por Perón". De la matanza vinieron refuerzos, como también vinieron refuerzos del Regimiento de Granaderos a Caballo y de otras unidades militares, y obreros venían de la matanza por la avenida Crovara, y ahí los aviones ametrallan y matan un obrero de Jabón Federal y un conscripto del Regimiento 3 de Infantería de la Tablada. La Casa de Gobierno, institucionalmente y políticamente e históricamente, como la figura presidencial, siempre tiene que estar, como está en la actualidad, defendida, custodiada por los granaderos a caballo. Había granaderos, por supuesto, y a su vez el regimiento, cuya sede sigue estando en Palermo, envía refuerzos y para justamente reforzar el ataque a la Casa Rosada. En estas muertes, que es múltiple me refiero a, hay desde un niño de 3 años, un señor de 85, hay una cocinera, hay un empresario, hay un general, hay 9 granaderos, hay argentinos, porteños de distintas provincias, hay extranjeros, un boliviano, un paraguayo, un chileno, 2 alemanes, un lituano, muere un judío, Leon Schiff. Abarca un abanico de nacionalidades y de profesiones y actividades, y los granaderos estaban haciendo servicio militar obligatorio, clase 34, y de los 9 granaderos, un jujeño, un salteño, 2 catamarqueños, un puntano, un santiagueño, un chaqueño, un bonaerense y un pampeano. Esos mueren en función del cumplimiento del deber, y Orlando Eber Moca baja del Unimob y es ametrallado y muere con unos balazos en el corazón. Sí, tenía 21 años. 21 años.
Oriundo de Santa Rosa. Oriundo de Santa Rosa, papá italiano, la mamá era bonaerense, él tenía 12 hermanos y bueno, todo, menos un granadero, menos el jujeño, todos vuelven a sus provincias, Claro. Se los vela en el hospital militar y después un segundo velorio en la casa de su tierra de origen. Acá es velado en la casa de su hermano mayor, Carlos, que cuando sacan el cajón, el hermano Carlos y el hermano Raúl, y atrás está el papá, que era italiano, y lo llevan al cementerio municipal. Sí. Como no tenía tumba, lo depositan transitoriamente en el panteón policial. Y el papá es el que construye la tumba que actualmente existe, sí, y donde está solamente Orlando Eber Moca. En el cementerio local, para decirle a la gente. Ahora hay 2 cementerios, un cementerio parque, uno en cada extremo. Sí, no, pero en el municipal. Este es el municipal. Exacto. Que está en el norte de la ciudad. Donde va a haber muchas actividades, siempre se lo recuerda. Si que alguien quiere por ahí ahondar, también él mencionaba que se lo veló acá. Bueno, han sido donados por sus familiares parte de lo que significó el cuerpo, el uniforme, la manta con la que lo trajeron estaba exhibida en el Museo de la Legislatura de la provincia de La Pampa. Cada granadero retornó a su provincia en el féretro, cubierto por la bandera argentina, y arriba del cajón el morrión. Hace unos años, 9 años si mal no recuerdo, parientes colaterales, o parientes sí, de sobrinos de él, donaron la bandera que está expuesta en el Museo de la Legislatura, y el morrión, y el libro histórico. A cada familia le envió el Regimiento de Granaderos a Caballo la reseña del conscripto, que fue muy corta, porque ingresaron en enero y en este caso estos mueren en junio, la reseña del servicio militar que ellos estaban cumpliendo. Decíamos, hay algunos datos para contar del padre, lo vamos a contar a partir del tercer bloque. También había 2 pampeanos más heridos. Nos vamos a seguir refiriendo a este ataque a la Plaza de Mayo, donde un granadero pampeano murió. Bien, continuamos en los lugares de la memoria. Vamos a la pausa ya contando parte de la historia del granadero Eber Moca, cómo muere. El padre dice, esto está ya por ahí hasta en las crónicas de libros que se han historizado en la provincia de La Pampa, corto plazo, en realidad acá en la provincia no hay más que unas páginas sobre su historia que han historizado en libros pampeanos, pero algunos cuentan que el padre, cuando recibe a su hijo muerto, dice, este es uno de mis 13 hijos, me quedan 12, los 12 están para dar la vida por Perón. Sí. Más o menos así dice, ¿no? Sí, exactamente. Yo encontré un documento que es un documento reservado de la Casa Militar que detalla, bueno, los hechos, y justamente cuando él lo recibe acá, dice eso, 12 hijos que dará la vida por Perón. Antes de hablar de los 2 heridos, o al revés, primero hablemos de los 2 heridos, pues después te quiero contar cómo reconstruiste, porque encontraste algún pariente de Eber acá que todavía que los ha agregado por ahí a la investigación, pero los 2 heridos que no están tanto en nuestra historia, que no se conocen tanto aquí en la provincia de La Pampa, que también eran granaderos. Exactamente. Como estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio, la clase 34, cuando se inscribía a los más altos, y yo tengo una foto que me envió la familia, Eber era altísimo. Claro. Entonces era tradición que los altos, hoy no se cumple tanto en el regimiento de granaderos, porque yo he estado y algunos son tan bajitos como yo. No somos altos. Era muy alto. Hay muchos heridos, así como hay una cantidad de muertos, hay muchos heridos dentro de los civiles, dentro de la Policía Federal, y bueno, y en este caso son heridos 2 pampeanos, Pablo Arren y Reinaldo... Pablo Arren, que sería de Macachín. De Macachín, sí, y Reinaldo Rodolfo Reiner de Ucal. De Ucal. Que hace unos años se invitó a granaderos sobrevivientes de la clase 34, gente veterana por supuesto, y justamente yo tengo una foto de Reiner y del otro granadero de Machaquín que estuvieron acá presentes, y ellos habían sobrevivido, exactamente. Claro. Ahora, en este tiempo, obviamente hoy están fallecidos los 2, pero
vos lograste reconstruir, agregarle algo a la historia de Moca, ¿no? Con contactos con familiares. Exactamente. Si bien mi libro es de octubre del 2022 y ahora en este octubre va a salir la segunda edición, yo me contacté con Marta Aidé, que es la única de las hermanas sobrevivientes de toda esta tragedia familiar y tragedia para el país también. Una señora con sus lúcidos 78 años, no la conozco personalmente, pero sí hemos intercambiado mensajes por WhatsApp. Bueno, y ella es la que me contó que teniendo 7 añitos recordaba este hecho. Entonces yo quería saber quién construyó la tumba, digo, porque no puede ser que llegó y ya tuviera una tumba, no, se lo trasladó, como dije antes, al panteón policial, y papá construyó la tumba, bueno, que fue velado en la casa del hermano. Entonces yo pude darme cuenta en la foto que me mandó la legislatura que el cajón que salía de una casa era la casa de Carlos, el hermano mayor, y bueno, no recordaba el nombre de uno de los hermanos, porque son 12 los que tuvo Moca. Yo digo, pero yo no tengo 12, me están faltando un par. Bueno, una nenita que nació o muerta, ella dice, no recuerdo si nació muerta o nació y murió instantáneamente, que tampoco se acordaba el nombre, pero bueno, hay parientes de sobrinos, porque papá Moca, italiano, era viudo y ya tenía 5 hijos y se casa con Rosa Dominga Parisi y tienen 13 hijos más. Entonces hay Mocas, pero de 2 madres diferentes. Está bien. Un tema que también lo aborda tu libro, la discusión sobre el número, es muy difícil establecer el número de los muertos, pero incluso hay un error histórico con el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina, que hace una placa nombrando, esto me llamó la atención en la entrevista, a una persona que está viva, que lo ponen como... Claro, bueno, Reiner... Sí. Reinaldo Rodolfo Reiner figura en el libro que se editó versión 2010 y versión revisada 2015, figura como granadero muerto, y él estuvo acá y donó ese libro. Antes de mi libro, ¿qué existía en homenaje a todos los muertos? Hablando específicamente de junio del 55. La placa que está en el hall de entrada del edificio de la CGT, el monumento tipo tótem que construyó la arquitecta Nora Patrich, y los libros de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 2010 con edición revisada 2015. En los 3 casos siempre es apellido, coma, nombre, apellido, coma, nombre. Y esto es lo que me motivó a mí a decir, pero detrás de ese apellido hubo un ser humano. Historia, y entonces descubrí, porque yo leí todos los diarios de la época, de las 3 épocas, los obituarios. Fui a los registros de inhumaciones de los cementerios de Capital y algunos de la provincia de Buenos Aires. Me contacté con parientes colaterales o directos. Ingresé a para los extranjeros hay una página que se llama Selma, después está la página de los mormones que es Family Search. Bueno, las actas de defunción que conseguí de Cava y del registro provincial de la provincia de Buenos Aires. Con todo fui haciendo 5 años de investigación y ahora en la segunda edición hago correcciones sobre mi primera edición porque encontré errores de muertos que están como figurados por el bombardeo y gente que murió de cáncer de intestino, cáncer de hígado. Décadas después. Murieron después. Una señora cuyos hijos viven en Salta dice, mi mamá murió en 1999. Entonces me contó por qué el error en los diarios de la época que motivó que los parientes de esta familia le enviaran las condolencias, llamaban por teléfono. Se confundieron en la nómina que sale con los muertos de determinado hospital y salió la señora herida, pero no muerta, y quedó como muerta. Entonces mi libro tiene este aporte, ha hecho una revisión justamente de estos elementos históricos para que mi libro se acerque lo más posible a la verdad histórica. Héctor, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado, muchas gracias por la investigación, incluso por rescatar estos momentos históricos. Bueno, gracias a ustedes. A todos ustedes les decimos, nos reencontramos la próxima semana y gracias por haber estado ahí.